Mateo capítulo 5, versículos 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Padre, venimos, Señor, ante tu palabra con total temor, con total reverencia, sabiendo, Señor, todo, Señor, lo que conlleva exponer tu palabra. Tú mismo en tu palabra dices que el que le ponga y le quite, Señor, recibirán duro castigo. Por eso necesito que me ayudes a ser fiel a tu palabra. No quiero quitar, no quiero poner. Quiero únicamente, Señor, traer a tu iglesia lo que tú dices en las Escrituras. Y necesito, Señor, que hables a tu pueblo. Que no sea solamente la voz de un hombre, sino tu Santo Espíritu obrando, Señor, a través de mi vida en el corazón de mis hermanos. Yo puedo, Señor, llevar la palabra a sus oídos, mas tú la puedes llevar al corazón y traer convicción de ella. Y te pido, Señor, que tu iglesia hoy, si la palabra, Señor, es expuesta con fidelidad, la reciba como es, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y respondamos ante tu palabra en obediencia y fe. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu palabra. Que hoy tu palabra nos exhorte, que hoy tu palabra nos corrija, que hoy tu palabra, Señor, nos instruya. Pero, Señor, algo sé, tu palabra no volverá vacía. Tu palabra cumplirá el propósito por el cual sea enviada. Y sabemos que no depende de este púlpito, no depende de mí, sino de ti, Señor. Así que solo te pido, Señor, que tu palabra hoy sembrada en los corazones pueda dar fruto en las vidas. Y te pido eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros llegamos al Sermón del Monte, uno de los sermones más estudiados a lo largo de la historia, y creo que como creyentes el sermón que más enseñanzas prácticas tienen a nuestra vida. Hermanos, si leemos el Sermón del Monte, nosotros vamos a ver claramente el estilo de vida de un cristiano. Vamos a ver nuestra relación con Dios, vamos a ver nuestra relación con el prójimo, incluso nuestra relación con el mundo. De Mateo 5 al final de Mateo 7, el Señor da instrucciones. Yo siempre recomiendo que ese sermón se lea en casa, que se lea con regularidad, y más sabiendo que lo vamos a estar predicando en la iglesia, podrían revisarlo de vez en cuando. Está lleno de consejos, más que consejos, instrucciones y mandatos del Señor. El Sermón del Monte además es un sermón dirigido a creyentes. Tú no puedes decirle a un incrédulo, porque sois la luz del mundo. Tú no puedes decirle a un impío, sois la sal de la tierra. Es un sermón para cristianos. Es un sermón que Jesús predicó exclusivamente a sus discípulos. Muchas veces Jesús predicaba sobre el reino de Dios a muchas personas, donde habían creyentes y no creyentes. Sin embargo, el Sermón del Monte fue exclusivo para sus seguidores, para sus discípulos. Y el tema que vamos a estar tratando hoy es una palabra que, a pesar de que debe estar presente en todos nosotros, muchas veces a la práctica no lo está. Y es la palabra misericordia. Misericordia. Pasaremos por Dios, pero sobre todo nos centraremos en la nuestra, en la que nosotros debemos tener, y más si decimos ser creyentes. Como hablaremos hoy, no hay nada más, que se contradiga más que un creyente rencoroso, que un creyente lleno de ira, que un creyente que desea mal a alguien. Miren, yo entiendo que, por ejemplo, cuando sale una noticia de padre viola a su hija, y yo entiendo la reacción del sofá del impío. El impío, ¿sabes qué piensa? Ojalá lo quemen, ojalá lo violen. Pero lo que no voy a entender nunca es un creyente así. Cuando un creyente reacciona así, demuestra que no conoce al Señor. Porque para Dios la violación y la mentira es pecado. Para Dios el violador va al infierno si no se arrepiente. Pero también el mentiroso, también el orgulloso, también el ladrón. El problema somos nosotros, que tenemos la costumbre de hacer como un barómetro, el pecadómetro.
Este es tolerable, este sí, este no, este es grave, este no. Si te das cuenta, la iglesia muchas veces se llena de orgullo y miramos a lo mejor la homosexualidad como algo, wow, como que Dios no tiene misericordia de ellos. Pero a lo mejor está aquí la iglesia llena de gente soberbia que cree que es mejor que el homosexual, que cree que es mejor que el ladrón, que cree que es mejor que el asesino. Pero hay una cosa que Dios dice: Dios resiste a los soberbios. Así que ante los ojos de Dios, nosotros como hijos de Dios, si hemos recibido la misericordia de Dios, solo una cosa podemos dar a los que nos rodean: misericordia. Nadie dijo que ser creyente es fácil, hermanos. Porque dar misericordia cuando tu hijo simplemente te ha traído un reporte negativo del colegio es relativamente sencillo. Pero ser misericordioso cuando alguien te ha traicionado, te ha difamado o ha provocado a lo mejor tal mentira que tu jefe hasta te ha despedido del trabajo dando oído y te ves en el paro, y así amar a ese enemigo y ser misericordioso, ahí es donde es complicado. Pero nosotros veremos que si la gracia de Dios nos ha alcanzado, nosotros tenemos eso para repartir a los demás. La prueba de nuestra fe no es que respondemos como el mundo responde. Y eso es lo que debe sorprender al mundo. Que cuando el mundo espera que cualquier persona en su sano juicio respondiera con venganza, nosotros respondemos con perdón. Que cuando el mundo respondería como ojo por ojo y diente por diente, nosotros ponemos la otra mejilla. Pero si el creyente responde como el mundo responde, ¿de qué le diremos que nos ha salvado el Señor? ¿Solo de la ira de Dios? Pero no podemos predicar entonces un evangelio que además de salvar, hace una cosa: transforma nuestras vidas a la imagen de Cristo. Cuando nosotros escuchamos a Jesús, una de las cosas más maravillosas que hace es resumir la ley. Resumir la ley. Mira, hay una eterna pelea de cuántos mandamientos tiene la ley, que si 613, que si solo valen los 10 del decálogo, que si esto, que si aquello. Hasta hoy la gente no se pone de acuerdo. Pero hay una cosa que Jesús hizo: un resumen. Cuando a mí me hacían hacer resúmenes en las escuelas, y ahora por ejemplo en el seminario teológico tengo que resumir algo, como no, léete este libro y pasar el resumen, y yo siempre voy con mi rotulador amarillo, voy a marcar lo más importante. Oh, hermano, si tú ves qué es lo más importante para mí cuando subrayo, lo raro es encontrar palabras que no estén amarillas. Yo era muy malo para hacer resúmenes. Yo empezaba a leer: esto es importante, esto es importante, esto es... Yo era malísimo para hacer resúmenes. A mí me das la ley de Dios y me dices: haz un resumen. Digo, no, mejor déjala como está. Todo es importante. Pero Jesús sí la resumió. Cuando nosotros leemos Mateo 22, 37 al 39, dice: y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor decide resumirnos la ley, nos la resume en dos vías: nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y Jesús lo dice de una manera que deja claro que para cumplir todos los mandamientos en relación a Dios hay que amarlo, y para cumplir todos los mandamientos en relación al prójimo hay que amarlo. Yo no puedo orar por los que me persiguen si no amo a los que me persiguen. Yo no puedo predicar el evangelio si no amo a los perdidos. Yo no puedo honrar a mi padre y a mi madre si no amo a mi padre y a mi madre. Yo no puedo ser un esposo bíblico si no amo a mi esposa. Yo no puedo sujetarme a mi esposo si yo no amo a mi esposo. Así que Jesús dice: la única manera en que podáis cumplir todos los mandamientos que hay en relación al prójimo es amando al prójimo como a vosotros mismos. Que a mí me hace una gracia tremenda cuando he ido en el pasado a algunas congregaciones que enseñaban así: primero te tienes que amar tú, porque si tú no te amas no puedes amar al prójimo. Pero la Biblia nunca ha enseñado eso. Es más, la Biblia nos muestra que nos amamos demasiado. El problema nuestro, hermanos, no es falta de amor propio, es exceso de amor propio. No te perdono porque me amo tanto que a mí esto nadie me lo hace.
Yo me separo de ti porque me amo tanto que alguien que me hace eso no merece estar a mi lado. Yo dejo esta congregación porque me amo tanto que a mí una congregación que no soy el centro de atención no me sirve. Entonces el gran problema nuestro no es falta de amor propio, es exceso de amor propio. Por eso el mandato es: ama a los demás como tú te amas, porque tú te amas mucho, te amas mucho. Miren, una vez estaba leyendo un informe de psicología sobre el tema de los suicidios. Me parecía muy interesante y quería leer sobre el tema. Estaba estudiando para tratar el tema a nivel cristiano y quería ver otras ramas de pensamiento que decían. Y había un psicólogo que a mí me llamó la atención, porque muchos hablaban de eso, de falta de autoestima, de que si bullying, que si... Y había uno que fue muy cortante. Había uno que dijo: el suicidio es el acto más egoísta del mundo. Y a mí me chocó. No son palabras de Jesús ni mías, era un psicólogo que estaba leyendo y decía: porque el que se suicida piensa en su dolor, en su sufrimiento, en su angustia, pero no piensa en el vacío que dejará su madre, en el dolor que causará su hermano. No piensa en nadie más, piensa en él. Además es tan egoísta que piensa: yo no merezco esto que me pasa. Otros pueden soportarlo, pero esto no es para mí. Y cuando ve que la vida no está bien, la vida le da golpes y él no merece todo eso, al final el psicólogo concluía algo que a mí me hizo reflexionar. Dijo: el suicidio muchas veces, no dijo todas, pero muchas veces es movido por un exceso de amor propio. De amor propio. Porque si esas personas le contaran su problema a algunos, les dirían: yo tengo peores y ni siquiera estoy pensando en saltar por el puente. Eran las palabras de él. Entonces lo que nos falta a nosotros es amor a Dios y amor al prójimo. Hay muchas personas que oran al Señor: Señor, enséñame a hacer esto, a cumplir ciertos mandamientos, y se olvidan que la base es el amor. Hay mujeres que oran así: Señor, ayúdame a someterme a mi esposo, a sujetarme a mi esposo, a respetar a mi esposo. Pero lo que tienes que pedir es que Dios te ayude a amar a tu esposo mucho. Hay hijos que oran así: Señor, ayúdame a ser un buen hijo, honrar a mis padres. Tú pide a Dios que ames a tus padres y ya verás cómo los vas a honrar. Es así, hermanos. Para cumplir cualquier mandamiento, Jesús dice que la base es el amor. Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, nos damos cuenta que el amor está ahí. No aparece la palabra amor. No es el centro la palabra amor, pero es un amor llevado a la práctica. Cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, nos daremos cuenta que es el amor práctico del creyente. El creyente que ama al prójimo y entonces lo pone en práctica de diferentes maneras. Si te das cuenta, las primeras 4 bienaventuranzas habla de la relación del creyente con Dios. Mire, por ejemplo, cuando nosotros hemos leído versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Personas pobres en espíritu que reconocen su pobreza espiritual, que no tienen nada que darle a Dios y demuestran que lo aman y ponen su amor en Dios, confiando que solo su gracia les puede dar perdón de pecados, que solo su gracia les puede dar salvación. Entonces habla de una relación con Dios, de un amor que tenemos por Dios por eso mismo. El 4 dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Habla de la relación de una persona con Dios, que llora por sus pecados, que llora por su culpa, que llora por la maldad de su corazón, y Dios le da consuelo. Demuestra amor a Dios, reconociendo sus pecados, reconociendo su culpa, y así siguen los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Esos 4 primeros hablan de nuestra relación con Dios. Pero justo después, a partir del versículo 7, nos damos cuenta que empieza a hablar de nuestra relación con el prójimo. En el siguiente grupo de bienaventuranzas vamos a encontrar, por ejemplo, lo que hemos leído: bienaventurados los misericordiosos. Pero ¿con quién eres misericordioso? ¿Eso habla de nuestra relación con Dios? Yo no tengo que ser misericordioso con Dios. ¿Con quién debo ser misericordioso? ¿Con mi esposa? Claro. ¿Con tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿Hasta con tus padres? ¿Con los hermanos? ¿Con el jefe? ¿Con los compañeros? ¿Con quién? Con todo el mundo. Todo el mundo que nos rodea en algún momento de nuestra vida necesita recibir misericordia de nuestra parte, porque todos nos van a fallar.
Me fallaron en la escuela, me fallaron en la universidad, me fallaron en la iglesia, me fallaron en casa, me fallaron todos. Hasta a veces la cajera del súper tiene un mal día y me escupe prácticamente. Y yo no voy a responder mal, porque el cliente tiene que ser tratado con respeto. No entenderé, tiene un mal día y yo voy a responder con misericordia. Y ya, pero es con el prójimo. Entonces las siguientes bienaventuranzas empiezan a mostrarnos nuestra actitud con el prójimo, misericordiosos. Hay otra que veremos más adelante que habla de los pacificadores. ¿Con quién debemos llevar paz? ¿A quién debemos llevar paz? A nuestros hermanos. Habla de los de puro corazón o de limpio corazón. ¿Con quién debemos ser honestos? ¿Con quién debemos actuar con justicia y rectitud? Con el prójimo. Así que cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, es llevar a la práctica el resumen de la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces vamos a entrar, después de esta breve introducción, al tema de hoy. El versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y vamos a dividir el tema en las dos partes de esa línea. Esa línea tiene por un lado bienaventurados los, no sé si es la mascarilla o misericordiosos. Y el resultado, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces hoy vamos a dividir el sermón en eso. ¿Quiénes son los misericordiosos? ¿Y qué significa que alcanzarán misericordia? Vamos entonces a la primera parte. ¿Quiénes son los misericordiosos de los que habla Jesús? En primer lugar, vamos a decir quiénes no son los misericordiosos de los que habla Jesús. La primera persona de la que Jesús no está haciendo referencia es de los escribas y fariseos. Miren, en aquella época, lo que más rodeaba a Jesús, los personajes más prominentes, podíamos dividirlo en dos grandes grupos: escribas y fariseos, judíos extremadamente religiosos, y por otro lado, romanos gentiles. Roma ya estaba ahí, gobernándolo todo, dirigiéndolo todo, sitiando todo. Entonces lo que más rodeaba a Jesús y al pueblo judío era, por un lado, judíos extremadamente religiosos, a los que muchas veces vemos dirigiéndose a esos grupos, escribas y fariseos, y por otro lado, romanos gentiles, que estaban ya en esas ciudades, en esas regiones, y que estaban ahí viviendo y conviviendo con los judíos, pero un poco aparte. Así que en primer lugar, el Señor Jesús no se refiere a los escribas y fariseos. Cuando nosotros leemos los evangelios, lo que menos muestran los escribas y fariseos es misericordia. Hay casos en los que Jesús curaba a alguien y los escribas y fariseos estaban más preocupados de que lo hubiera curado en sábado, de que hubiera sido curado. Hay casos en los que Jesús está con ciertas personas y en vez de alegrarse porque el evangelio, el mensaje del reino de los cielos llega a borrachos, a ladrones y malhechores, ellos simplemente critican a Jesús por estar con ellos. Los escribas y fariseos, pregunto, ¿tenían la ley de Dios? ¿Conocían la ley de Dios? Y otra pregunta más grave, ¿enseñaban la ley de Dios? Y ahora pregunto, y esto es lo que me choca, ¿la ley de Dios habla de misericordia solo en el Nuevo Testamento? ¿Dios habla de ser misericordioso solo en el Nuevo Testamento? ¿O a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios llama a su pueblo a ser misericordioso? Es más, Dios en el Antiguo Pacto no solo llamaba al pueblo a ser misericordioso como una actitud que debían tener, sino incluso con los extranjeros. El pueblo de Dios debía ser el más acogedor, el más hospitalario. El pueblo de Dios tenía que tener las políticas de inmigración más abiertas. Nunca entenderé un creyente que no quiere que lleguen inmigrantes a su país, cuando el Señor en su palabra dice que los recibamos. Ojo, el Señor lo regula, Yo siempre le digo a la gente, la Biblia no habla de todo. Mira, la Biblia habla hasta de políticas de inmigración. Porque el Señor dice que debemos recibir a todos los que sufren y vienen por cualquier motivo, pero con una norma en la entrada. Esto es pueblo de Dios. Si vais a entrar aquí, os vamos a recibir, pero Baal se queda fuera. Asera se queda fuera. Y una vez entréis, todos circuncidados, porque todos vais a ser judíos sí o sí. Esa era la ley de Dios. Abrid los brazos, pero se adaptarán a vosotros. Obviamente, yo estoy de acuerdo. España debería abrir los brazos, pero no debería abrir las puertas a otra cultura cuando tendrían que adaptarse a la de un país.
Yo siempre estoy así pensando. Si un país tiene sus costumbres, las que vienen deben respetar sus costumbres. Yo no me voy a Brasil y en medio de una plaza de la ciudad de Goiânia, de donde es mi mujer, me llevo una radio y me pongo a bailar la Macarena. Pues cuando yo voy a Brasil, pues yo como feijão, como, no sé, lo que me den allí, arroz todos los días, frijoles todos los días, arroz y frijoles todos los días, y luego, pues sí, carne, pescado, pero con arroz y frijoles. No me llevo en el aeropuerto 6 barras de pan, perdone, ¿dónde va usted? A Brasil. ¿Y dónde va con pan? Usted no sabe. Un español en Brasil solo necesita una cosa, pan. El resto es sustituible. Pero el pan no es el mismo tampoco. Ahí hay un pan francés que yo iba a comprar por las mañanas y digo, esto es como de Viena, esto está dulce. ¿Dónde hay pan rústico? El Señor regulaba todas esas cosas. Pero los fariseos sabían que debían ser misericordiosos. Debían tener un corazón entrañable, hospitalario, amoroso para con el prójimo. Sin embargo, cuando vemos los evangelios, eso no se ve en los fariseos. Y lo mismo que hay en ellos pasa hoy en la iglesia. Hermano, lo que me preocupa de la iglesia hoy no es cuánto sabe, es cuánto practica lo que sabe. Miren, hay mucha gente que se pierde por falta de conocimiento, pero hay otra mucha que se pierde teniendo conocimiento, y eso me parece más grave. Porque una cosa es perderte y no sabías lo que estaba bien y lo que estaba mal. Otra cosa es que te den y te enseñen lo correcto y aún así no lo hagas. Hay mucha gente que viene de malas iglesias, conociendo errores, y llegan y felices, no, sana doctrina. Pero cuando son expuestos a la sana doctrina, tampoco la viven. Yo una vez le pregunté a un hermano, ¿para qué saliste de aquella iglesia? No es que era de la prosperidad, era de esto, era de aquello. Y digo, ya, pero ahora que te estamos enseñando cómo vive un creyente con Biblia, tampoco lo vives. Entonces saliste de allí solo para no dar dinero, con esto de la prosperidad. Pero tampoco querías vivir la palabra de Dios. Hay mucha gente que lo único que quiere salir es de un sitio cómodo para uno más cómodo. Y cuando llegues a una iglesia bíblica, te voy a decir una cosa, te vas a sentir de todo menos cómodo. En las iglesias bíblicas la gente, solo los creyentes aguantan muchos años. Porque una iglesia bíblica te incomoda, no te deja a gusto con tu pecado, te hace sentir constantemente que a lo mejor ni eres creyente. Hay gente que viene, no, es que yo voy, escucho a Juan Manuel y parece que ni creyente soy. Pues sería bueno que te lo cuestionaras. Si Juan Manuel te está diciendo sus propias normas, no. Pero si te está diciendo, mira, la Biblia dice que el creyente es así, 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 y no lo ves, no es Juan Manuel. Es la palabra de Dios que te está diciendo, examínate porque puede ser que no hayas nacido de nuevo. Porque hay muchos que van a estar toda su vida en una iglesia, toda su vida cantando al Señor, toda su vida diciendo amén y aleluya, pero llegará un día que dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les dirá, hijo mío, bueno, hijo mío no, solamente les dirá, apartaos de mí, yo no os conozco. Y como pastor me siento con la responsabilidad de que nadie llegue a ese punto sin yo haberle puesto la verdad delante. Pero si llegan a ese punto, que al menos yo pueda llegar ante Dios y decir, Señor, yo les enseñé. Era su decisión. Eran sus elecciones. Los escribas y fariseos enseñaban y no practicaban. Estaban cansados de oír la verdad. Estaban cansados de oír la ley. Estaban cansados de coger la Torá, abrir, leer la ley, leer los mandamientos, luego cerrarlo y no vivían nada. Y yo te llamo a examinarte para ver si tú haces lo mismo. Hay gente hoy que da consejos de matrimonio con la casa patas arriba. Hay gente que le dice a las personas, busca al Señor y ves su vida y parece que Él ni lo ha encontrado. Hermanos, la Biblia nos llama a examinarnos constantemente. Constantemente, para que no seamos como escribas y fariseos que decían y sabían mucho pero no practicaban, y Jesús los llama de esta forma. Mateo 23:23 es solo un ejemplo, pero se lo dice muchas veces. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hermano, esa palabra espero que el Señor nunca me la diga. Si hay palabras que el Señor me puede decir como pecador, vale, me arrepiento, 1000 cosas.
Pero si hay una palabra que espero que Dios nunca me diga, es hipócrita. Y el Señor es el único que me la podrá decir, porque es el único que sabe quién soy. Hermanos, a mí algunos aquí me podéis tener hasta en alta estima. Hablar de entre vosotros y decir, bueno, tenemos un hombre de Dios pastoreándonos, pero la realidad es que puede ser una tremenda actuación ganadora del Oscar al mejor actor. Creo que después de Dios, la única persona que podía decir a ciencia cierta eso es mi esposo. Pasa todo el día conmigo. Y uno puede actuar 4 horitas, pero 24, 7 días a la semana es complicado. Pero yo no quiero que el Señor me llegue a decir eso. Mira que les dice, escribas y fariseos hipócritas. Y mira este texto, pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Eran muy rigurosos con el diezmo, ¿verdad? Cogían la menta, el eneldo, el comino, el 10%, lo daban, lo llevaban. Con el tema de externo, de la ley por fuera, eran tajantes. Porque al final es lo que iban a ver los hombres. Y ahí tenían que ser muy rigurosos. Porque al final lo que importaba es lo que la gente pensaba de ellos, no lo que Dios pensaba de ellos. Pero mira que les dice, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Es decir, eso no es que no sea importante, sois judíos, dais el diezmo, es importante, pero habéis olvidado lo más importante. ¿Y qué dice Jesús que es? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas otras. Es decir, Jesús nunca le dijo a un judío, deja de diezmar. Era el sistema de tributos establecido por Dios para los judíos de aquel entonces. Era su sistema de administrativo de finanzas para el pueblo. Jesús no les dice, no hagas eso, pero les dice, de nada vale hacer eso si descuidáis esas otras. Y si te das cuenta, esas otras todas tenían que ver con el prójimo. Justicia, misericordia, fidelidad. En otras ocasiones Jesús les dice, mira, laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Es como si Jesús viniera y dijera, sabéis llegar y decir, paz del Señor. Sabéis llamar a aquel hombre pastor como quien lo respeta. Sabéis llamaros hermanos, sabéis las canciones, sabéis cuándo decir amén, aleluya, gloria a Dios. Es más, cambiáis hasta la voz cuando oráis. Habláis con voz de pito y cuando vais a subir, Señor. Sois perfectos por fuera. Por fuera. Oráis cuando hay culto de oración. Leéis la Biblia cuando es día de estudio. Y hacéis culto cuando alguien os lo pide. Pero a la que ya nadie hay exigencias sobre vosotros, Dios ni está en el mapa. Entonces no lo hacéis por Dios. Lo hacéis por los hombres. Los escribas y fariseos hablaban de amor, hablaban de misericordia, hablaban de bondad, hablaban de gracia, pero no lo ponían por obra. Que el Señor nos libre de no llevar una vida consistente con nuestras enseñanzas. Hay un hombre que falleció recientemente, un hombre dedicado a la apologética, llamado Rabbi Zacarías. No sé si alguno lo habrá escuchado. Excelentes enseñanzas, si alguno todavía puede ver en YouTube, sus vídeos son magistrales. Y en una ocasión decía que lo más grande de Jesús no era que solo enseñaba un mensaje, sino que Él era el mensaje que enseñaba. Nadie podía arremeter contra Jesús porque todo lo que enseñaba se veía en su vida. El gran problema de nosotros hoy es ese, que muchas veces no tenemos consistencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Y debemos luchar por ser consistentes. Entonces los escribas y fariseos era el primer grupo que no era misericordioso. El segundo grupo que tampoco tenía misericordia eran los romanos de la época. Pero los romanos era diferente. ¿Por qué? Porque los romanos no predicaban sobre misericordia. Para los romanos la misericordia no existía. Para los romanos la misericordia era un símbolo de debilidad. Un romano mostrar piedad era débil. El perdón para un romano, la piedad y la misericordia eran mostrar debilidad. Un filósofo romano de la época dijo, la misericordia es la enfermedad del alma. ¡Wow!
Con razón los metían en el Coliseo. ¿Te has dado cuenta lo que había alrededor del Coliseo? No era gente tapándose los ojos mientras los creyentes eran devorados. No era gente tapándose los ojos mientras se quemaban vivos. Eran aplausos. Yo no sé si habéis visto alguna escena en películas o algo que lo represente, pero lo que cubría el Coliseo eran gritos de quémalo, echa otro, saca otro león. No, que arda despacio, callaos, que se escuchen los gritos. Había gozo en eso. Y estamos llegando a ese punto porque somos la generación que ve un golpe y lo graba en el móvil. Somos la generación que ve una paliza y lo graba. A mí me preocupa que últimamente estoy viendo un montón de gente, que hay vídeos de gente pegándose en manifestaciones, golpeándose, pero lo que me preocupa es que alrededor hay gente así. Eso muestra una falla enorme en el corazón. Ser capaz de ver cómo alguien sufre, alguien está siendo golpeado y tu mayor preocupación es que lo vean tus seguidores. Está el mundo así, hermanos. Somos como los romanos. Empezamos a considerar la misericordia como una tara del alma, cuando debería ser una característica del alma. Porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Y Dios es misericordioso. Pero tanto los hipócritas judíos como los romanos gentiles llenos de maldad y odio solo son el reflejo de lo que tú y yo éramos sin Cristo. Romanos 1:31 describe al ser humano sin Dios de esta forma: sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Pregúntale a cualquier persona de esa calle, ¿de quién te fías totalmente? Y algunos no te dirán ni su madre. Algunos por no fiarse ya ni de sí mismos. Porque el ser humano sin Dios es indigno de confianza. Lo triste es que los creyentes nos estamos volviendo indignos de confianza. O llegas a la iglesia y mucha gente viene y te dice: pastor, es que me gustaría abrirme con los hermanos, pero he tenido malas experiencias de contarle un problema a alguien y 2 semanas después saberlo toda la iglesia. Indignos de confianza es una característica del mundano, no del cristiano. El cristiano no pide que le cuenten algo, pero si alguien viene y se lo cuenta, le dice: hermano, puede quedar entre tú y yo, es sellado. Es sellado. Y punto. Ni al pastor, ni a tu madre, ni a tu mujer, ni a tu prima, ni a tu hija. Si alguien te abre el corazón, queda en ti. Y punto. Pero estamos siendo así, indignos de confianza, sin entendimiento, sin amor, despiadados. Así eran ellos. Proverbios 12:10 dice: el justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Las entrañas de los impíos son crueles. Mira, solo el alma humana sin Dios es capaz de hacer una corrida de toros. Y no soy un animalista eufórico como esas señoras que andan por ahí diciendo que los gallos violan gallinas. No se me ha ido tanto la cabeza. Pero que las corridas de toros son una salvajada y una tortura a un animal, eso te lo digo yo, y soy español de nacimiento. Y que me venga un español a decir que es nuestra cultura, y le diré: una cultura basada en el pecado, porque también hemos tenido culturas de tirar una cabra de un campanario. ¿Ves tú la gracia? Habían tiempos que lo divertido era colgar 3 pollos de una cuerda y pasar a caballo y tirar y dejar la cabeza ahí. ¿Saben cómo juegan los niños en las verbenas de San Juan con los petardos? Poniendo petardos en un nido de... ¿Quién ha hecho eso? En un nido de hormigas. ¡Bum! ¿Y quién no le ha puesto un cohete a la cola a un gato? Y nos reímos. Pero eso es ser malvados. Y si tú le ríes la gracia a tu hijo, empieza quemando un gato y acaba pegando a una persona. Son seres vivos. No hablan, no razonan, no hay que ponerles nombre de gente, no tienen que comer en nuestra mesa, pero son creación de Dios. Y el hijo de Dios no ve un animal al que torturar, sino algo que Dios ha puesto para su beneficio. A mí no se me ha ido la cabeza como vaca y sé que tiene que morir para que yo me la coma. Peor sería comérmela si no la mato. Comérmela viva me parece que es peor. Podré probar, pero la va a pasar mal la pobre. Pero de usar los animales conforme Dios los creó
a torturar animales, hay un vuelco en medio que es el pecado, la maldad del hombre. Mira lo que dice: el justo se preocupa por la vida de su ganado. Un creyente tiene ganado y les pone su agua, les cuida, porque le produce ¿qué? Beneficios. Cuida del campo. Él solo no iba a trabajar el campo. Toda la vida muchas personas han dependido del ganado para sus beneficios y hay que cuidarlos. Pero el que no lo ata una carreta en Sevilla hasta que se muera. Le va a poner otro caballo a tirar del carro. Porque el alma el corazón del hombre es perverso. Pero tú dirás: es que son animales. Pero es que somos así con la gente. El valor de la vida humana ya no vale. No vale. A mí hay personas de la tierra de mi esposa, de Brasil, que por un móvil te pegan un tiro. Por un móvil. El teléfono, no, pum. Por un móvil. Así, ese es el valor de la vida humana hoy. A un señor hace 4 días le pisan un poco la cabeza y murió, mal hecho por el policía y la que se ha liado en Estados Unidos. Pero hace nada, Beirut revienta y bueno, al final total son árabes, ¿no? ¿Para qué vamos a orar si son árabes? Bien merecido, ¿no? Bien merecido. Podían haber reventado más. También podíamos haber reventado nosotros en el infierno y por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí. No hay racismo en el corazón del creyente, no hay odio en el corazón del creyente, no hay fronteras, no hay banderas. Hay amor por las almas, sin importar el color, el país, la cultura o el idioma. Si vamos a decir orar por Europa, orar por esto, pues vamos a orar por Beirut. Y vamos a orar por China, y vamos a orar por Mumbai, y vamos a orar porque oramos por almas. No tenemos preferencias. Donde hay dolor y sufrimiento, ahí está el corazón misericordioso del creyente mostrando gracia y amor en oración. Pero el ser humano sin Dios es esto, como los romanos gentiles, como los judíos hipócritas. Sin embargo, ¿quiénes son los misericordiosos? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. A los que Dios está llamando misericordiosos en ese sermón son sus discípulos. Jesús les está diciendo: estáis entre romanos terriblemente malvados y judíos terriblemente hipócritas, y en medio estáis vosotros que tenéis que ser enormemente misericordiosos con los dos. ¿Cómo, Jesús? Con los malvados. O yo no salvé a alguien que era propiedad de un centurión romano, o no ayudé yo a algún judío religioso. Yo fui misericordioso con los religiosos, con los gentiles romanos, con los borrachos, con todos. Hasta después de haberme golpeado y asediado, Él subió a una cruz y dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 6:36, el Señor dirige estas palabras a sus discípulos: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es la prueba de quién es nuestro Padre. ¿Quién es malvado? Es Satanás. ¿Quién busca el mal? Es Satanás. ¿Quién rompe familias? El enemigo. ¿Quién hace daño? El enemigo. ¿Quién quiere destruir? El enemigo. Pero ¿quién es misericordioso? Dios. Y si Él es vuestro Padre, vosotros debéis ser igual a Él. Cada vez que el Señor da una indicación, Él es el ejemplo. Él no dice: yo soy un tirano, pero sed misericordiosos. Eso es lo que dicen los padres malos de hoy. Los malos padres de hoy le dicen a los hijos: haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. A mí me decían: cuando seas padre comerás algo. No me acuerdo qué era. Algo. ¿Eran huevos? Huevos. No entendía, pero bueno. Yo entendía a mi padre. Pero era así. A mí me decían: no fumes. Se fumaban 2 cajetillas. Mi padre me venía: como te vea con una copa de alcohol, te reviento la cara. Y él bajaba al bar todas las tardes. No había nada más inconsistente. Y yo: pero yo qué, soy tu padre y hago lo que quiero. Es un padre mundano. Es un padre mundano. Pero nuestro Padre no es así. Nuestro Padre dice: sed perfectos como yo soy perfecto. Sed misericordiosos
como yo soy misericordioso. Perdonad como yo os he perdonado. Él no es como nuestros padres de esta tierra que exigen lo que no enseñan, que exigen lo que no demuestran, que exigen lo que no se ve en la vida. Él exige lo que Él ha mostrado con su testimonio. Él no solo dice hacerlo, sino que Él nos ha dejado el ejemplo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Por mucho tiempo Él solo daba órdenes, pero cuando Cristo vino a la tierra nos enseñó cómo se vivía la palabra. Ya nadie puede decir, tenemos el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Es imposible probar la misericordia de Dios y no mostrar misericordia a nuestros semejantes. Muchos de nosotros somos como aquel deudor que tenía una deuda gigante impagable y fue perdonado y luego encuentra a alguien que le debe muy poco y se lo exige. Somos así muchas veces. Hemos recibido tanto de Dios y no damos nada a las personas. Ahora estoy estudiando mucho el tema del divorcio, las segundas nupcias, con el tema de la familia, y todo el mundo lo mismo, pero el adulterio. Oye, ¿el adulterio no se puede perdonar? Nadie pregunta eso. Parece que el adulterio ya algunos lo desean. Es como que algunas mujeres dicen, pero engáñame, cariño. Pero engáñame, ábreme la puerta para escaparme de casa. Pero a veces yo hablaba una vez con una persona y le dije, ¿Dios ha perdonado a tu esposo el adulterio? Me dijo, sí. ¿Y por qué tú no puedes? ¿Eres tú mejor que Dios? A veces no somos capaces de dar lo que Dios nos ha dado y eso es incoherente. Personas que están vacías de amor y dicen que tienen el amor de Dios en ellos. Personas que no muestran gracia y dicen que han recibido la gracia de Dios. Personas que no perdonan nada y dicen que han sido perdonados de sus pecados. Es súper incoherente. Porque lo que el Señor ha derramado sobre nosotros no es para que sea un estanque y se quede, sino una fuente y eso repercuta a otras personas. Alguien me dijo una vez, el día que yo me case, yo lo perdonaré todo menos esto. Y le dije, no, entonces tú no eres cristiano. ¿Cómo que no soy cristiano? Porque has dicho perdonaré todo menos esto. Y Dios te ha pedido que perdones, ¿qué? El problema, como he dicho, que nos amamos demasiado. Y yo entiendo el argumento. Yo toleraré un grito, toleraré una falta de respeto, toleraré poco cariño, pero esto yo no lo tolero. Que otra lo quiera tolerar es su problema, pero es amor propio. Si te das cuenta, el Señor ha dicho que tomemos nuestra cruz y lo sigamos, que nos neguemos a nosotros mismos, pero tenemos límites. Señor, yo me negaré hasta aquí. A la que algo duele, saltamos. No soportamos nada. Es como si Jesús hubiera dicho, ¿sabéis qué? Yo voy a hacer la obra, pero yo aguantaré hasta aquí. Yo latigazos, una corona de espinas, pero clavos no. La cruz, no, Él no puso límites. Él fue hasta el final. Y sabéis que eso demanda el Señor de nosotros. Hay infinidad de historias, misioneros yendo a predicar a tribus, siendo comidos por caníbales, y luego sus esposas, en vez de odiar, ir a seguir la obra. Y llegar a esas tribus y los caníbales decir, oye, pero tú no eres la mujer de... Sí, pero ¿no nos odias? No. En vuestro corazón sois así. Vuestro pecado os ha llevado a eso. Yo vengo a seguir la labor de mi esposo. Hay una historia muy bonita de una esposa así, y que la tribu se convierte por esa muestra de afecto de la esposa, que aparece con sus hijos. ¿Quién eres tú? La mujer de fulano. Pero fulano fue nuestra cena el mes pasado. Ya. Y supongo que esa tribu pensaría, ha venido con el ejército y vino a seguir predicando. Mi esposo vino y sabía lo que venía por amor a vuestras almas, y yo igual os perdono y vengo por lo mismo. En la historia, que no sé qué tan verídica sea, del famoso predicador, no muerto hace mucho, David Wilkerson, tenéis la historia que se llama, creo, La cruz y el puñal. Ese es el trato que él tuvo cuando llega a Nueva York con las bandas, el famoso Nicky Cruz. Y él empieza a predicarles. Dicen que hay una escena en la que David Wilkerson está ante Nicky Cruz y le dice que lo ama y lo va a amar siempre. Y le dijo que como sigas hablando así te voy a apuñalar y te voy a hacer trocitos. Y la respuesta de David Wilkerson es, pues cada trocito que quede te va a amar igual. Eso es lo que hace que muchos se conviertan.
Porque lo que esperan es que salgas corriendo, lo que esperan es pues vete al infierno, pero esperas y de golpe te plantas y dices, mátame, pero te amaré. Eso trastoca el corazón. ¿Saben por qué no hay muchas conversiones en nuestras vidas? ¿Por qué no hay muchas conversiones a nuestro alrededor? Porque no estamos viviendo lo que sí sabemos. La gente no quiere oír, la gente quiere ver. La gente oía a Jesús, pero también veía a Jesús. Los hijos de Dios son llamados a ser misericordiosos. Y quiero leer una expresión que puse aquí como una definición de misericordia. Me rompí la cabeza, no sabía cómo definir esto. Porque en mi corazón venían muchas cosas y yo quise ponerlo de una manera y no sé si va a entenderse, pero es la siguiente: la misericordia es una expresión de amor evidenciada por un sentimiento de compasión y acompañada de una acción. Porque yo creo que decir que misericordia es sentir pena es quedarse corto. La misericordia pasa por un sentimiento de pena, pasa por un sentimiento de compasión, pero responde con un acto. Creo que la misericordia envuelve bíblicamente sentimientos y acciones. Constantemente vemos a Jesús haciendo un milagro y previamente dice porque tuvo compasión de ellos. Vemos que todo lo que Jesús hacía previamente había una palabra: misericordia, compasión. Jesús no pasaba por los lugares y decía, mira qué pena la viuda esa, qué pena. No, él iba y actuaba porque sentía compasión. Él vio multitudes que lo habían escuchado mientras predicaba durante horas y era tarde, iban a irse sin cenar en un largo camino y dijo, no, hay que darles de comer porque tuvo compasión. Y para mí creo que lo que más ilustra esto, ¿qué es la compasión? ¿Qué es la misericordia? Para mí es algo que ya he enseñado, pero pasaré por encima rápido, y es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, Lucas 10:25, y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde en el versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Es curioso, Jesús no le dice lo que tiene que hacer, primero demuestra que él ya lo sabe. ¿Cuál era el problema de los judíos? Hemos dicho, el conocimiento, la falta de práctica. Pero Jesús no le dice, mira, entiendo que no lo sepas, la ley dice esto. Él le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y él responde en el 27. Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que en ese momento él ya sabe por dónde lo está llevando Jesús. Él ya sabe que el problema no era no saber, era no estar haciendo. Por eso en Lucas 10:29 él dice, pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Cuando Jesús cuenta la historia, la parábola del buen samaritano, él presenta varios personajes, recuerdan, un sacerdote, un levita, y esos no los presenta como los buenos, sino como los malos. Yo me imagino al sacerdote y al levita pasando, viendo al hombre destrozado, llegando al culto y diciendo así, qué pena, porque hoy era culto, si no tuviera culto me hubiera parado, porque viniendo me encontré a un hombre hecho polvo, parecía que le habían dado una paliza. Yo no digo que no lo vieran, es más, yo no digo que hasta a lo mejor ni sintieran un poco de pena. Yo me sentí muy mal cuando leía eso. Porque yo tengo un vecino, los que han ido a casa lo saben, yo vivo en lo alto de una montañita. Y el vecino que vive más arriba es un señor mayor que vive solo, no tiene familia y no tiene coche. Y cuando él va a comprar tiene que andar unos 45 minutos al súper y subir andando con las bolsas. Y la última subida es subida, El otro día pasaba con el coche, y yo no sé cuento esto, pero voy a quedar más mal que bien. Pero al final es la verdad. Pasaba con el coche. Y lo vi saliendo del súper directamente con las dos bolsas. Y yo iba para casa y sé que él también. Iba con las dos bolsas del Condis. Sentí pena como, qué largo camino le queda. Llegué a casa y le dije a Clicia, he visto al vecino, no lo conozco, no hablo con él, pero algo en mi corazón me decía, ayúdalo, solo pregúntale, vecino, voy para casa, lo acerco. Y solo me preguntó algo. Dijo, si lo has visto y no has hecho nada,
de nada ha servido sentir pena, porque ese hombre ahora sigue sudando por ahí. Me entraron ganas de bajar llorando, coger al hombre, pedirle hasta perdón. Pero es la verdad, muchas veces nos pasa. Vemos escenas que hasta nos conmueven, que hasta se nos pasa por la cabeza, y yo creo que hasta a veces es el mismo Señor que nos mueve a decir, haz esto, porque hermanos, te digo algo, Dios pone en nuestra vida oportunidades de hacer el bien. Y yo creo que es Él que las pone. Es Él. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos según tengamos. Eso significa que vamos a tener oportunidad. Hermano, no vamos a tener oportunidad todos los días, no vamos a tener oportunidad a todas horas, pero estoy convencido de que hay momentos en los que el Señor nos pone oportunidades de hacer el bien, como una prueba de mostrar amor y de predicar el Evangelio. Me canso de oír historias de hermanos aquí que me dicen, pastor, iba en el metro, había una chica llorando y sentí decirle algo. ¿Lo hiciste? Ay, me dio cosa. Eso sentí. Yo siempre les digo, mira, no quiero ser místico, pero no has esperado a pensar que en vez de sentir era Dios diciendo, haz esto. Necesita ver mi amor, necesita ver mi gracia, necesita de mi misericordia, y yo no voy a bajar en un ángel a hacerlo. Eres tú, eres mi pueblo, eres mi iglesia, eres la manera como yo muestro misericordia. Y estoy seguro de que si no todos, casi ya habéis pasado por eso. He visto, he sentido, pero no he hecho. Imagínate que el Señor hubiera visto nuestro pecado, hubiera sentido nuestra perdición, pero no hubiera bajado a morir por nosotros. Que la próxima vez que veas y algo te impulse, ni la vergüenza ni el miedo. Al final, tenemos vergüenza para lo bueno. No tenemos vergüenza para cobrar en negro, no tenemos vergüenza para no pagar impuestos, no tenemos vergüenza para hacer trampas, no tenemos vergüenza para pelear con la esposa, no tenemos vergüenza para gritar a un hijo, tenemos vergüenza y nos cuesta hacer el bien. Eso demuestra una cosa, qué malvados somos. Lo malo, no hay nada que nos frene, tengo un impulso y voy, y luego me arrepiento. Me podrías decir, sentí gritar a mi esposo, pero, ay, al final no lo hice. Pero ahí no te frenaron, como un caballo desbocado. ¿Te has dado cuenta nuestra maldad? Que lo que nos frena es para hacer el bien, pero para hacer el mal no hay freno, hermano. Yo conforme conozco al Señor no me doy cuenta cuán bueno voy siendo, sino que cada día me doy cuenta cuán malo soy y cuánto lo necesito. Cuando llegué al Señor yo pensaba que me sentiría mal al principio, pero después de conocerlo sería la mejor persona del mundo. Y hermano, al revés, conforme pasa el tiempo me doy más cuenta de tanta maldad que hay en mi corazón, de cosas que se me pasan por la cabeza, que yo digo, Señor, esto no debería pasar por la cabeza de un hijo tuyo, esto no debería sentirlo un hijo tuyo, yo no debería sentir esto por mis hermanos o por mi esposa o por mi padre. Si yo os contara, hermanos, si pasara por esta pantalla sentimientos que he tenido hasta por mi padre, por hacerme algo que me ofende, malo, y yo, no te digo desear la muerte, pero que estuviera lejos. Pero luego pienso, Señor, soy tu hijo, yo tengo que ser diferente. Hermanos, yo hace mucho que no me levanto a orar por las mañanas pidiendo trabajo, ni dinero, ni coches, porque tengo tanto que pedir por mi corazón. Tengo tanta humildad que pedir, tanta mansedumbre que pedir, tanto dominio propio que pedir, tanta fe que a veces me falta, tanto amor, tanta misericordia, que no tengo tiempo de pedir coche, casa, salud. Tengo tanto que pedir para ser más como Cristo. Hermanos, el apóstol Juan dice que un creyente que no es misericordioso es una incoherencia. Primera de Juan 3, 17 y 18. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y mira las palabras, estas para mí son geniales. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Porque no nos cuesta decir te amo, nos cuesta demostrar amor.
Si yo ahora preguntara a la iglesia, hermanos, ¿quién me ama como su pastor? Muchos me dirían, pastor, te amo, hasta palabras bonitas, me escribirían una tarjeta, declaraciones preciosas que me harían hasta llorar. Pero se ve, hermanos, eso lo aprendí en mi matrimonio. Mi mujer no quiere tarjetas si luego la respondo con gritos. Mi mujer no quiere flores si luego le doy falta de respeto. Mi mujer no quiere ni un anillo de diamantes si luego eso es para sustituir que no le doy tiempo. Eso aplica en nuestras casas. Decimos te amo, pero no sienten los otros nuestro amor. El Señor no quiere que amemos de labios, sino que amemos de corazón. Hay muchas maneras de mostrar misericordia, hermanos. Visitar a un enfermo. ¿Te has preguntado si hay hermanos de la iglesia que no están viniendo por enfermedad? A lo mejor no es coronavirus. Puedes ir a verlos, a lo mejor es gripe, a lo mejor es, no sé, a lo mejor están tristes, abatidos, a lo mejor hay gente que ha perdido seres queridos tan cercanos. Te hablo de gente de esta iglesia que a lo mejor somos tan distantes a veces algunos, que algunos no sabéis que hay gente de esta iglesia que ha perdido a madre, ha perdido hijos. Por eso no están aquí, porque el dolor está siendo inmensamente grande. Pero como somos la generación de el que tiene que ir es el pastor, pero no es la verdad. Es deber de vuestro, es deber vuestro. Visitar a esa hermana que está desconsolada por la pérdida de una madre es una muestra de misericordia. ¿Os habéis preguntado cuántos hermanos en tiempo de cuarentena han perdido el trabajo y a lo mejor están a punto de perder el piso? Y que si pusiéramos 20 euros entre todos o entre 10 se paga la habitación un mes más. No nos importa, ¿verdad? Total, en casa hay comida, tenemos techo y estamos sanos. El resto, oye, y te hablo de la iglesia del Señor. Hay muchas maneras: visitar a un enfermo, consolar a un atribulado, abrigar a un desvestido, alimentar a un necesitado, ayudar a alguien débil. Hay muchas maneras de mostrar amor y misericordia. Lucas 10:33 dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Y mira que sigue 34 y 35. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Él vio, él sintió compasión y él hizo algo. Curó heridas. Lo que pasa es que eso es sacrificar tu tiempo, ¿verdad? Sacrificar tus horas preciosas, que como trabajas mucho y no tienes tiempo libre, vas a invertir el poco que tienes en ayudar a alguien. Sí, somos el pueblo de Dios. Había una canción que se cantaba en la iglesia donde yo conocí al Señor, que creo que he hecho bien en dejar de cantarla porque cada vez la veo menos real. Una canción que decía, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Pero yo creo que hemos hecho bien en dejar de cantarla porque al final la podríamos haber cambiado y decir, somos el pueblo de Dios y cada vez somos más normales. Porque ya últimamente de especial la iglesia no tiene nada. Muchos de vosotros venís, congregáis y os vais. Si os preguntara cómo se llama el de al lado, daría vergüenza porque lleváis un mes con él y no lo sabéis. Algunos vienen, hacen el curso de membresía y cuando lo hacen ya no vuelven a tener compromiso. Yo no sé si la gente ha pensado que el curso de membresía es una ficha para hacer. Hermano, te digo, no te vas a salvar por ser miembro de una iglesia. O sea, si ese es el compromiso que querías, simplemente ven. Nadie obliga a ser miembro, no es un requisito para la salvación. Ser miembro significa que vas a venir a cuidarnos y a que te cuidemos, a servirnos y a que te sirvamos, a ayudarnos y a que te ayudemos. Porque es la verdad, hay gente que hoy no quiere el dar, solo quiere recibir. Pero yo siempre lo diré, aquí quien no da ese paso, yo no visito a los asistentes, yo no pastoreo a los asistentes, yo pastoreo a los miembros. Hay gente que no quiere ningún compromiso, solo quiere exigencias, cuidados. Hay mucho egoísmo entre nosotros y falta mucha misericordia. Falta mucha misericordia. Y hermanos, como digo, el gran ejemplo lo tenemos en Cristo. Dejó su gloria, dejó su grandeza, dejó su majestad, dejó su trono para venir aquí a morir por nuestros pecados.
porque tuvo compasión de nosotros. Hebreos 2:17 dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ya termino con los últimos 4 minutos. He dedicado todo el sermón a la primera parte, soy así de bueno. Dije, habrá 2 partes. Imagínate que después de 1 hora te digo que ahora vamos para la segunda. Ya estás temblando, como pensando, ¿a qué hora acaba Juan Manuel hoy? No, dadme 4 minutos. La segunda no es que sea la menos importante, pero me quería centrar en esa. El versículo dice: bienaventurados los misericordiosos. Ya hemos visto quiénes son los misericordiosos y cuál es el premio que reciben. Alcanzarán misericordia. Hay 2 malas maneras de interpretar eso y quiero explicarlo rápido. La primera es la manera humanista. Hay mucha gente que cree que ese texto significa que si tú eres misericordioso, la gente te va a devolver misericordia. Supongo que has leído esto de todo. Si tú plantas, tú recibes. Si tú haces bien, te devuelven bien. Te digo una cosa, eso es mentira. La realidad es que muchas veces vas a ser bueno con gente que te va a devolver una torta. La verdad es que muchas veces vas a ser misericordioso con gente que a ti no te va a perdonar cuando falles. Así que el mensaje no es eso, no es ser misericordioso para que aquellos con los que seas misericordioso sean contigo misericordioso. Claro, eso sería el ideal. Pero al final la motivación sería egoísta. Yo te doy esto para que mañana tú me devuelvas lo mismo. Y hay mucha gente que es así. Cuando estabas en el hospital yo te visité y cuando yo estaba no vino nadie. A mí esos creyentes me entran unas ganas de ponerle el pañuelo en la boca y decir, cállate. Porque el creyente no hace nada esperando que le devuelvan. El creyente está movido por una palabra que nos enseñó nuestro Señor Jesús, que es incondicional. Si yo amara a la iglesia solo por el amor que la iglesia me demuestra, igual ya ni pastoreaba esta iglesia. Porque hay muchas veces que esta iglesia no ha demostrado amor. En los inicios se hizo hasta un grupo de WhatsApp, echemos al pastor. Y los administradores eran miembros. Mira cuánto amor te devuelven a veces. Pero yo no podía irme porque, hoy no me aman, voy a abrir otra. Voy a empezar otra, me voy a congregar a otra. No, yo estoy aquí porque yo estoy para dar. Y si me dan, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Porque lo hago por Dios, no por los hombres. Yo aprendí del Señor, porque todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Entonces, sí hay mucha gente, obviamente no son todos, no vengo de mártir, muchos me aman, pero otros no. Hay gente que yo los voy a visitar. Aquí pasa en la iglesia, hay gente que has dado tu vida. Te has esforzado, has orado y el día que se van algunos ni un WhatsApp de hasta luego, como si no hubieras existido. Simplemente dejan de venir al culto, dejan de contestar, dejan de responder y cuando te das cuenta solo hay un tic y te enteras que te han bloqueado y ya. Ni modales, ni educación. ¿Y qué voy a hacer? Odiar, guardar rencor, seguir sirviendo porque lo hago por el Señor. Yo voy a amar a toda mi iglesia y recibiré amor de los que quieran, pero aunque no me lo den, seguiré amando a mi iglesia. Seguiré amando a mis padres, seguiré amando a mis amigos, seguiré amando a mis compañeros, a mis vecinos. Y todo lo que hagamos debe ser esperando nada a cambio. Así que ese texto no dice, si tú eres misericordioso, lo serán contigo. En segundo lugar, ese texto tampoco es la versión romana de la historia, que es, si tú eres misericordioso, Dios te dará misericordia. Porque entonces es como muy salvación por obras. Yo tengo que ser bueno para que el Señor derrame su misericordia sobre mi vida. Pero eso contradice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que ese texto no significa que si eres misericordioso, la gente lo será contigo, porque a veces pasa, pero otras no. Y ese texto no significa que si tú eres misericordioso, el Señor lo será contigo. Porque el Señor no nos da solo en relación a lo que le damos. Porque si el Señor nos diera en relación a lo que le damos, tú y yo mañana arderíamos en el infierno. Ese texto lo que enseña es que si hemos recibido la misericordia de Dios, devolvemos misericordia a las personas. Ese texto lo que enseña es que dar misericordia es prueba de que hemos recibido misericordia.
Ese texto enseña que lo que estoy dándote no es para ganar nada, sino porque el Señor ya me ha dado algo, su gracia y su perdón. Como el texto dice, somos salvos por gracia, no por obras, pero para buenas obras. Ese texto me enseña que yo he sido objeto de la misericordia de Dios y por eso yo muestro misericordia hacia ti. Alguno pensará, ay, ese hermano o ese pastor nos tiene paciencia. ¿Por qué? ¿Porque es bueno? No, porque hay alguien que le tiene paciencia a él. Porque el pastor siempre perdona, porque el hermano siempre perdona, porque hay alguien que siempre le perdona a él. Y no sería coherente recibir eso y no darlo. Recibí de gracia, hermanos. De gracia tenemos que dar. Así que hoy, hermano, el Señor te dice que si tú has sido objeto de su misericordia, lo coherente y lógico es que todos los que te rodean sean objetos de la tuya. Te pregunto, ¿cómo tratas a los que te ofenden? ¿O eres de los que guarda rencor por lo que me hizo mi padre en el año 71? Solo los malos creyentes han provocado que hay iglesias falsas que se inventen cultos de romper cadenas. No, yo tengo que venir a este culto a romper las cadenas que me tienen preso porque no consigo perdonar lo que mi padre me hizo en el año 85 cuando le dio a mi primo un coche y a mí no. Hay que hacer hasta un culto, ¿no? Lo que tienes que arrepentirte y conocer al Señor. A mí cuando alguien me viene y me dice, pastor, yo todavía tengo heridas del mes pasado. No, pastor, de hace 20... No, por favor. Uf, qué cansado. 20 años, tengo 20 minutos para tratar y tienes heridas de 20 años, yo no soy... Perdona, no pastor, pero deje que te las cuente, no me importa. Si te pegaron, si te robaron, si te vendieron, torturaron o violaron, perdona. No pastor, perdona. Dios te ha perdonado, perdona. Ya está, culto de rotura de cadenas hecho. Yo hago cultos de liberación en 2 minutos. Perdona, no, ya has roto las cadenas. Y si no, no eres creyente. Así que al salir por esa puerta tienes 2 opciones: o reconocer que no eres creyente o perdona. Nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero cito a Miqueas 6:8 para terminar. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti sino practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios? Que demos al mundo la misericordia que el Señor nos dio a nosotros, no esperando que nos den la suya, sino porque Dios ya nos dio la de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese amor y misericordia, Señor, que nos diste un día. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, porque aun siendo viles pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Te pido que como aquellos que hemos recibido de tu perdón, como aquellos que hemos recibido de tu bondad, así nosotros lo demos a los demás. No importa cuánto nos hayan ofendido, no importa cuánto nos hayan lastimado, que perdonemos, Señor, como tú nos has perdonado. Así como está, Señor, en la oración que nos enseñó Jesús con el Padre Nuestro, que perdones nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No podemos, Señor, recibir tu perdón si no somos capaces de dar perdón a los demás. Que pongamos la misericordia por obra, no solo en palabras, que no solo sea el sentimiento, sino acciones. Empezando por nuestras familias, siguiendo por nuestros hermanos y también, Señor, con todos los que nos rodean. Gracias por cada hermano y hermana que vino hoy, que esta palabra dé fruto en nuestros corazones y que podamos tener el resto del día bendecidos, Señor, en tu presencia. Llévanos con bien a casa, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.